Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos un tema de cálculo integral que es la sumatoria de Riemann. Veamos de dónde sale su fórmula. Acá tenemos una gráfica que está trazada una curva. Y si ustedes recuerdan, el cálculo integral debe de encontrar el área bajo la curva. Ahora, cuando tenemos una función de grado 2 o más, ya se está formando lo que es curva. Por lo tanto, como nosotros podríamos calcular el área, es formando rectángulos. ¿Sí? Ahora, tenemos una fórmula. Una de esas fórmulas es que el incremento en x va a ser b menos a sobre n, donde b y a es el intervalo donde vamos a calcular el área. N es el número de rectángulos que vamos a utilizar. Ahora, en este caso, delta x es qué tanto se está incrementando en x para formar los rectángulos. Ahora, si ustedes recuerdan, la fórmula para calcular el área de un rectángulo es base por altura. ¿Sí? Ahora, donde la base va a ser igual el incremento en x, y este incremento va a ser igual para todos nuestros rectángulos, y nuestra altura, esa sí va a estar cambiando. ¿Por qué? Porque la altura de mi primer rectángulo no es la misma que la segunda, tercera, cuarta o quinto rectángulo. Por lo tanto, la altura va a ser la función evaluada en x. Cuando en mi función yo evalúo el valor de x, me va a dar un valor y. Eso quiere decir que la altura de mi rectángulo va a estar dada por f de x. ¿Sí? Ahora, ya que sabemos esto, si yo quiero encontrar el área bajo la curva, voy a encontrar el área de mi rectángulo 1, del rectángulo 2, del rectángulo 3, del rectángulo 4 y del rectángulo 5. Eso quiere decir que el área bajo la curva va a ser el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 más el área 5. Ahora, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer más rectángulos? Para que el error que estamos teniendo en esta parte, porque no la estamos considerando, sea menor. Eso quiere decir que voy a hacer un número n de rectángulos. Entonces aquí lo vamos a sumar, más puntos suspensivos más un área n. Ahora, porque en nuestras fórmulas no podemos tener algo tan grande, lo vamos a reducir. Eso quiere decir que yo voy a tener el área que es una suma. Por lo tanto, le vamos a poner que es la sumatoria de mi área y donde yo lo voy a sumar desde el elemento 1, que en este caso sería el rectángulo 1, hasta mi elemento n. Ahora, si fuera el caso de este, yo estaría sumando de mi rectángulo 1 hasta el 5. Acá está.
¿sí? Ahora, pero el área, nosotros sabemos que es base por altura, porque es un rectángulo. Entonces, vamos a cambiar esto. El área bajo la curva va a ser la suma desde mi elemento 1 hasta mi elemento n de la altura f de x y por la base, que es delta x. Una vez que tenemos esto, a esta fórmula se le llama la sumatoria de Riemann. Ahora vayamos a ver lo que es la integral de Riemann. Bueno, ahora veamos lo que es la integral de Riemann. Tenemos una gráfica en un plano XY y está dibujada una función f de x y nos piden calcular el área en el intervalo de A hasta B. Como habíamos visto, si nosotros queremos hacer rectángulos, los podemos hacer, ¿sí? Y ahí podemos utilizar la sumatoria de Riemann. Es decir, yo voy a tener bases, que son los incrementos en x, y voy a tener f de x, que sería la altura. Pero, ¿qué pasa si yo necesito hacer muchos rectángulos para reducir al mínimo el error o hacerlo cero? Eso quiere decir que yo tendría que hacer tantos rectángulos que me tardaría mucho, no sé, a lo mejor 100, 10, 1000, 100,000, 1,000,000, de acuerdo a el intervalo que necesitemos calcular nuestra área. Ahora, para evitar eso, tenemos que poner algo a la sumatoria de Riemann para no trabajar tanto. Eso quiere decir que si yo quiero encontrar el área bajo la curva, que es igual a la suma de los rectángulos, yo tengo la sumatoria de Riemann. La sumatoria de 1 hasta n elementos de la función evaluada en xy por delta xy. Ahí está. Ahora, pero porque yo no sé cuántos rectángulos voy a dibujar, no sé si vayan a ser 10, 100 o 1000, por eso vamos a poner un límite, es decir, el área bajo la curva va a ser el límite de la sumatoria del elemento 1 hasta el elemento n de la función evaluada en xy por delta xy cuando el n tiende al infinito. Cuando nosotros estamos hablando que tiende al infinito, quiere decir que el número de rectángulos va a ser demasiado grande. Ahora, si tengo muchos rectángulos, el área se va a hacer, es el área que tenemos nuestro error o no la estamos tomando en cuenta, se va a hacer 0. A esto que ustedes están viendo aquí se le conoce como la integral de Riemann. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la integral y la sumatoria de Riemann? Que nosotros vamos a usar la sumatoria cuando vamos a tener un número finito de
rectángulos, es decir, si yo quiero dibujar 3, 4, 5, 10 rectángulos, yo tendría que hacer esto, tendría que sumar las áreas y ese es un número finito, ¿sí? Tiene fin. Ahora, si yo quiero reducir al mínimo el error o hacerlo cero, yo voy a tener un número infinito de rectángulos y ahí es cuando utilizamos la integral de Riemann. Ahora, la integral de Riemann es el antecesor de la integral definida. Ahora, para que se entienda mejor lo que es la integral de Riemann, vayamos a hacer un ejemplo.